cuanto a la epidemiología, actualmente el cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial. Para el 2012 se reportaban casi 12.7 millones de casos nuevos en todo el mundo. De esos, casi 1 millón en Latinoamérica. En la actualidad existen más de 100 tipos de cáncer y puede estar afectada a cualquier parte del cuerpo. La mayoría de personas que mueren de cáncer, es decir, 70 de cada 100 o 7 de cada 10, se da en países en vías de desarrollo como el nuestro. Generalmente porque en nuestros países la detección se da en estados tardíos y avanzados. El 30% de los casos de cáncer pueden ser evitados teniendo un buen estilo de vida. Los cánceres más comunes a nivel mundial, tanto en hombres como mujeres, principalmente es el cáncer de pulmón, seguido del de mama, colon y recto, próstata, estómago, hígado, cuello uterino, o sea, según esófago, vejiga y linfoma de Hodgkin. Estos son principalmente los cánceres que más afectan a la población mundial. En cuanto a Nicaragua, el cáncer para el 2017 fue la primera causa de muerte. Después de este estaban las enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, hipertensión y los accidentes cerebrovasculares. Se reportaron para el 2017 2.700 fallecidos por cáncer. Según la OMS, el riesgo de contraer cáncer para los nicaragüenses antes de los 75 años es de un 13.8% en hombres y 15.1% en mujeres. En la población femenina, la principal causa de muerte oncológica es el cáncer de cuello uterino, o sea, CU. La tasa de mortalidad por 100.000 mujeres en edad fértil es de 16.5. Este 16.5, si lo comparamos con la población o con la tasa de mortalidad a nivel de Latinoamérica y del mundo, es casi el doble. Incluso tenemos Silais como Granada, Masaya y Chinandega, que aún son muchísimos más el número de muertes asociadas con este tipo de cáncer. La tasa cruda de mortalidad en Centroamérica es tan solo de 10.1 y a nivel mundial de 8.2. Nosotros estamos aún en un proceso de tratar de disminuir las causas de muerte por cáncer cervicouterino, dado que es uno de los cánceres mayormente prevenibles por tener métodos de diagnóstico temprano accesibles a todas las mujeres, como es la citología cervical. Este es uno de los principales causas cáncer asociado al virus del papiloma humano. ¿Qué es el pronóstico en los años venideros para el cáncer? Pues lo que tiene previsto los entendidos en la materia es que va a haber un aumento del 70%. El número de cáncer va a aumentar, la población cada día es más vieja, vivimos más y por lo tanto hay mayor acúmulo de mutaciones. Se han mejorado el diagnóstico temprano. Lo importante es que aunque se aumente el número de cáncer, también disminuya la mortalidad. Se prevé que para el 2032 hayan 21 millones de casos nuevos al año, comparados para el 2014 que se daban únicamente 14 millones al año. En cuanto a los factores de riesgo, esto de manera general podríamos decir los que están los ambientales, la edad como un factor único, los trastornos adquiridos o predisponentes y la predisposición genética. En cuanto a los ambientales, tenemos los agentes infecciosos que pueden ser bacterias y virus. Estos se relacionan a la neoplasia hasta un 15%. Los más estudiados o los que tienen más auge en la actualidad son los virus, como el virus del papiloma humano asociado al cáncer cervicouterino y a cáncer a nivel de la orofaringe, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B y el virus del enfisema. En cuanto al tabaco, los fumadores son una de las poblaciones que más se desarrolla a mortalidad prematura. El 90% de los pacientes que tienen cáncer están asociados al tabaco. Esto es uno de los factores ambientales que más contribuye a la mortalidad.
En cuanto al alcohol, este se ha asociado a cáncer de orofaringe, cirrosis alcohólica, que posteriormente pueden desarrollar hepatocarcinoma. El sobrepeso es uno de los factores que también favorece la carcinogénesis. En el hombre aumenta hasta el 52% de desarrollar cáncer, y en las mujeres hasta un 62%. El tipo de alimentación rica en carbohidratos, escasa en fibras, también favorece algunos tipos de carcinoma, como el cáncer de colon, próstata y mama. En cuanto a la edad, generalmente la edad de riesgo es mayor de 50 a 55 años. El cáncer puede dar a cualquier edad, sin embargo, esta es la edad donde comienzan a repuntar todos los cánceres en la población adulta. Es la principal causa de muerte entre los 40 y los 79 para las mujeres y entre los 60 y los 79 para los hombres. ¿Por qué en la población mayor es que vemos tanto las neoplasias? Como ya hemos dicho antes, al tener mayor esperanza de vida, se van acumulando todas las mutaciones a las que nosotros venimos sufriendo por la exposición a todos los mutágenos ambientales. Además, con el paso de los años, la vigilancia inmunológica viene disminuyendo, por lo tanto se escapan del control inmunitario todas aquellas células neoplásicas potencialmente formadoras de cáncer. Es importante destacar que las neoplasias de la población pediátrica son totalmente diferentes que las neoplasias de la población adulta. Así tenemos que el carcinoma es muy frecuente en adultos, sin embargo este es raro en los niños. Las condiciones adquiridas o predisponentes, una de las principales causas que tenemos aquí es la inflamación crónica. Condiciones como gastritis, cistitis, la hepatitis, donde hay un estado de estímulo inmunológico crónico y recurrente, dado a que los factores estimulantes no ceden. Aquí hay liberación de citocinas que estimulan la formación de radicales libres. Estos radicales libres, como ya conocemos, son muy mutágenos, lesionan mucho el ADN. Además, están en un tejido que al estar en un estado de inflamación crónica también están estimulados a regenerar todo el daño o las células perdidas. Entonces tenemos células estimuladas a la proliferación en un entorno hostil donde hay abundantes radicales libres. Por lo tanto, este es un caldo o es un terreno muy productivo para el desarrollo de neoplasia. La predisposición genética ya la hemos estudiado en el tema anterior. Cualquier variación o polimorfismo de alguno de los genes que controlan o regulan el ciclo celular, o a cualquier mutación de las células germinales, va a favorecer que las personas, por cualquier estímulo o segunda mutación, desarrollen un cáncer. Ahora revisaremos lo que es la oncogenia en varias etapas. Como ya revisamos en nuestra clase anterior, la acumulación de mutaciones es importante para la carcinogenia, así como que la mutación inicial no mate a la célula para que pueda dar herencia o para que pueda transmitir a su progenie dicha mutación. La evolución escalonada de mutaciones, en este ejemplo sería una mutación inicial, genes que regulan de manera negativa el ciclo celular, que en este sentido serían los genes supresores de tumores como el RB o el P53, serían una de las mutaciones iniciales importantes. Posteriormente, la suma de una mutación en los genes que regulan de manera positiva, es decir, estimulando el ciclo celular o los oncogenes, sería una segunda mutación favorecedora.
Sin embargo, hasta aquí, con 2 mutaciones, una célula no tiene toda la capacidad para generar una neoplasia. Es necesaria otras mutaciones. Si adquiere una tercera mutación para inactivar los factores que mantienen la estabilidad del genoma o los genes que reparan el genoma, esto va a ir favoreciendo la carcinogénesis. Si además le sumamos otras mutaciones de todas las vías que regulan o el acúmulo de otras mutaciones que formen oncogenes, así como la capacidad de producir angiogénesis y metástasis, todo esta suma de mutaciones es lo que va a favorecer que la célula se haga neoplásica. Uno de los ejemplos importantes que se han estudiado en cuanto a este proceso paulatino y escalonado en la génesis del cáncer es en la evolución de los adenomas hacia el carcinoma en la mucosa del colon. Aquí tenemos que una persona que tenga una mutación germinal, es decir, que la heredó o que la adquiera en algún momento de la vida, en los genes que regulan, en el gen supresor de tumor importante en el colon, como es el APC, va a tener un primer golpe o una primera mutación en este camino de neoplásico. Esto únicamente se va a traducir en una mucosa en riesgo. Si dentro de la evolución de este paciente además adquiere una segunda mutación en otras vías como la metilación o inactivación de sus alelos normales con alteración de la beta-catenina, vamos a comenzar a ver a nivel de la mucosa del colon áreas donde se está estimulando la proliferación. Recordemos que el APC es un gen supresor de tumor, es decir, que regula de manera negativa la proliferación celular. Al perderse esta regulación y al aumentarse la beta-catenina, se está favoreciendo la proliferación. Aquí vamos a comenzar a ver entonces los adenomas o los pólipos. Si además se suma una tercera mutación en los protooncogenes o los genes que estimulan de manera normal la proliferación celular, como a nivel del KRAS, que es una proteína que actúa como segundo mensajero en las vías de transducción de señal citoplasmática para estimular la proliferación celular, comenzaremos a ver en la mucosa los pólipos adenomatosos. Hasta este momento tenemos una mucosa hiperplásica, sin embargo no es aún cáncer. En este contexto luego tenemos dos vías. Si el paciente aún conserva el P53 normal sin mutarse, recordemos que el P53 es vigilante de todas aquellas mutaciones. Si él detecta una mutación, él va a detener el ciclo celular y va a enviar a la senescencia a todas estas células. Por lo tanto, posterior a su estado hiperplásico, no van a desarrollar mayor replicación porque el P53 va a regularlo. Sin embargo, si hay una pérdida de los genes del P53 o otros genes que regulan la replicación celular, es decir, tiene mutaciones adicionales cromosómicas, entonces aquí este paciente desarrolla el cáncer. Aquí tenemos que las sustancias ambientales que causan alteraciones genéticas son los químicos, las radiaciones y los virus y otros microbios. En cuanto a los cancerígenos químicos, tenemos que se dividen en dos tipos: de acción directa y de acción indirecta. Los de acción directa son aquellos que no necesitan una conversión metabólica, es decir, de la misma forma molecular con que entran en contacto con el cuerpo y las células ya ocasionan un daño en el ADN. Ejemplos más importantes de esto son todos los tratamientos que se utilizan en la quimioterapia.
Todos estos medicamentos que se inyectan intravenoso ocasionan muerte celular o daño del ADN en las células neoplásicas y también en las células no neoplásicas, por eso los efectos adversos que vemos en estos tratamientos. Los de acción indirecta, por lo tanto, sí requieren una conversión metabólica, es decir, necesitan que una enzima los convierta hacia productos cancerígenos. Esta enzima principalmente es la citocromo P450. Ejemplos importantes de estos son los hidrocarburos policíclicos y el benzopireno. Estos los encontramos principalmente en el tabaco, en el humo del tabaco. También se describen incluso en las carnes que se comen demasiado asadas, pueden también tener estos compuestos. Es importante que las modificaciones genéticas o polimorfismo de estas enzimas pueden determinar la susceptibilidad del cáncer. Esto es algo que ya se describió en las personas que están expuestas al cigarrillo y que desarrollan cáncer. Es así como vemos que personas que fuman por toda su vida nunca desarrollan cáncer y personas que fumaron muy poco o que no fumaban sí desarrollan el cáncer de manera temprana. Entonces se encontró que hay un polimorfismo genético del gen de la P450. Aquellas personas que tienen este gen tienen 7 veces mayor riesgo de sufrir cáncer de pulmón. Es importante también mencionar que todos estos agentes químicos, su principal diana es el ADN, así como los oncogenes y los genes supresores de tumores. Hay diferentes etapas para desarrollar el cáncer por productos químicos. Tenemos que estas etapas son dos: la iniciación y la promoción. La iniciación generalmente son mutaciones que únicamente producen mutaciones no letales en el genoma. Son de efecto rápido, irreversible y de memoria. Es decir, un único contacto con un químico en ese momento, aunque el contacto sea poco o escaso, va a causar un daño irreversible al ADN y posteriormente esto va a quedar en la memoria de la célula. Esta mutación se tiene que transmitir a toda la progenie de células de esta célula. Por lo tanto, una célula iniciada no es una célula transformada. No significa que si nos expusimos a un cáncer, a un carcinógeno químico, ya tenemos cáncer. No, únicamente pudimos haber adquirido un daño en nuestro ADN. Sin embargo, si este tejido no entra en un estímulo para proliferar, probablemente no se va a desarrollar el cáncer. Los promotores, por lo tanto, son aquellos que inducen la proliferación celular en células previamente iniciadas. Su duración es corta y es reversible. Si un promotor, un agente cancerígeno promotor, entra en contacto con una célula, pero esta no tuvo una iniciación, no va a desarrollar neoplasia. Se necesita primero un contacto inicial y luego un segundo contacto promotor para el desarrollo de las neoplasias. Las células con mutaciones no reparadas del ADN son aquellas que posteriormente van a replicarse para fijar esa mutación, y el episodio mutágeno inicial, por lo tanto, necesita de un estímulo promotor de la proliferación. Las células quiescentes o las células que están en reposo o no se replican, por lo tanto, no se ven afectadas por estos carcinógenos. La radiación ultravioleta es la que proviene del sol. Existen 3 tipos. Los rayos UVA, que causan envejecimiento de la piel, puede conllevar alteraciones más graves. Luego tenemos los UVB, que causa enrojecimiento, quemadura solar y predisposición de la piel a alteraciones más graves. Y luego los UVC, que son los filtrados por la capa de ozono. En cuanto al desarrollo de neoplasia por exposición a la radiación
ultravioleta, los principales factores de riesgo asociados son las personas que tienen la piel clara o blanca, los climas soleados y la menor protección frente al ozono. El riesgo según el tipo de exposición tenemos que hay neoplasias como el melanoma, donde se da generalmente por exposiciones intermitentes o intensas. El daño al ADN se da porque los rayos ultravioleta forman dímeros de pirimidina. La reparación de estos dímeros requiere de mecanismos que, así están mutados, pueden generar enfermedades o estar saturados. En cuanto a la radiación ionizante, esta es la radiación de la fuente electromagnética y tienen un potencial cancerígeno porque inducen mutaciones del ADN por generación de radicales libres. Hay una cierta vulnerabilidad a la exposición a estas radiaciones. Los pacientes que sufren radioterapia como tratamiento del cáncer están más expuestos a sufrir una segunda neoplasia relacionada a esa exposición. Las más frecuentes de estas segundas neoplasias son las leucemias mieloides y los cánceres de tiroides, que pueden darse a cualquier edad. En cuanto a la carcinogénesis por virus, estos virus pueden ser de tipo ARN y ADN. Dentro de los ARN, uno de los más conocidos es el virus linfotropo T humano 1, que es un retrovirus que causa una leucemia o linfoma de linfocitos T del adulto. Es muy frecuente en Japón y el Caribe y tiene un tropismo o especial cariño por los linfocitos TCD4. La transmisión se da a través de relaciones sexuales, transmisión por sangre o la lactancia materna. O la leucemia se da tras un periodo de latencia de 40 a 60 años, por eso se da en etapa adulta y únicamente se da entre el 3 al 5% de los infectados. La carcinogenia se da por la producción de una oncoproteína, que es la oncoproteína TAX. Esta inactiva las regulaciones que hay en el ciclo celular de la ciclina, inactiva específicamente el P16, el complejo P16, y potencia la activación de la ciclina D. Esto va a traducirse en un aumento de la replicación celular. Además, causa inestabilidad genómica porque interfiere con los mecanismos de reparación del ADN y además activa las vías de transducción de señales NF-kappa beta. La carcinogenia microbiana en los virus ADN, los más frecuentes son el VPH, el Epstein-Barr de la hepatitis B y el HHV8. Su mecanismo oncogénico es que se integran al genoma de la célula y forman una asociación. Estos virus pueden tener dos ciclos. Uno, que sea lítico, destruyen la célula. Es decir, si la célula es destruida, no hay transmisión de ninguna mutación. Sin embargo, estos virus, al integrarse a la célula, no completan su ciclo. Sin embargo, sus genes integrados alteran la funcionabilidad de la célula. Permanecen latentes durante años. Así vemos que el VPH, desde que se da la infección hasta que genera el cáncer, pueden pasar 10 años. Los genes víricos que se transcriben temprano, es decir, las proteínas de expresión temprana, son vitales para que se dé la transformación celular. En el VPH, las proteínas E6 y E7, es decir, de expresión temprana, por su escritura en inglés, son las más importantes para el desarrollo del carcinoma cervicouterino. El VPH o papilomavirus es una enfermedad que se transmite por contacto sexual. Está relacionado a un 20% de los cánceres de la boca y faringe y a la mayoría o casi el 80 al 90% de los cáncer cervicuterino, principal causa de muerte oncológica en las mujeres en Nicaragua. Hay virus de alto riesgo y de bajo riesgo para el desarrollo del cáncer.
El virus puede encontrarse de dos maneras, episomal o integrado. Cuando este se integra, este va a alterar el marco de lectura y se da una sobreexpresión de las proteínas tempranas E6 y E7. ¿Qué hacen estas proteínas? La E6 viene y aumenta la expresión de las telomerasas. Recordemos que las telomerasas son estas enzimas que permiten una replicación ilimitada de la célula al restablecer los telómeros en los extremos de los cromosomas. El P53 también se ve alterado, se ve inhibido. Recordemos que este es un gen que vigila la estabilidad del genoma. Al estar inactivado, cualquier mutación va a seguir replicándose a las nuevas células. La E7 inhibe la P21, que es una de las proteínas que regula los complejos de la ciclina y sinasas dependientes de ciclina. Por lo tanto, hay un mayor estímulo de proliferación celular. La E7 además inhibe el gen supresor de tumores, RB, y por lo tanto disminuye este vigilante que mantiene regulada de forma negativa la proliferación celular. El efecto tanto de la E6 y la E7, por lo tanto, es una inmortalización de la célula, un aumento de la proliferación celular y una inestabilidad genómica. El virus de la hepatitis B, está relacionado casi a un 85% de los carcinomas de hígado. Estos pueden ser solo el virus de la hepatitis B o también el virus de la hepatitis C. Sin embargo, este no es un virus de ADN, es un virus de ARN. El mecanismo por el que este virus de hepatitis B causa cáncer es multifactorial, pero lo más importante es la inflamación crónica que genera la infección por el virus de la hepatitis B. Esa inflamación crónica causa lesión en los hepatocitos, pero además estimula una hiperplasia regenerativa. Como ya explicábamos antes, este estado de replicación regenerativa en un contexto de inflamación crónica donde se están desarrollando o se están estimulando la generación de radicales libres es un nicho importante o un caldo importante para que se desarrolle una neoplasia. Esta es una bacteria gástrica que se encuentra casi en el 70 al 80% de todas las poblaciones. Está asociado al 3% de los carcinomas gástricos y la carcinogenia se da por inflamación crónica, es decir, una gastritis crónica, la que es muy frecuente. Las cepas de Helicobacter pylori que desarrollan cáncer generalmente expresan un gen que induce a una citocina que favorece la proliferación descontrolada del epitelio de la mucosa gástrica. El linfoma que se genera en el contexto de este tipo de infección es el linfoma de la zona marginal. Este tipo de linfoma en otras localizaciones anatómicas se relaciona a otro tipo de bacterias. En cuanto a los aspectos clínicos de las neoplasias, tenemos que las neoplasias causan efectos locales y hormonales. Uno de los principales efectos locales son los que dan tanto por su efecto de masa, que generalmente ayudan o aceleran el diagnóstico al crecer demasiado. Incluso neoplasias benignas pueden tener manifestaciones clínicas agresivas. Producen hormonas tanto cuando se da en órganos endocrinos y no endocrinos. Una de las manifestaciones clínicas importantes de las neoplasias malignas es que las personas pierden peso y se ponen caquéxicas. Esto se da por la debilidad, la anorexia y la anemia, la pérdida de músculo magro e incluso de grasa. También hay un aumento del metabolismo basal,
hay datos de inflamación generalizada. Tanto las neoplasias como el mismo sistema inmunológico pueden liberar de citocinas que promuevan la pérdida o el metabolismo de la grasa y del músculo, el aumento del metabolismo basal. Una de estas citocinas es el factor de necrosis tumoral alfa, que en sus inicios se conoció como caquectina. Estos pueden ser también liberados por el tumor. Uno de los más conocidos factores hormonales que libera el tumor es el factor inductor de proteólisis. Los síndromes paraneoplásicos se definen como todos los signos y síntomas que no se pueden explicar por la localización anatómica del tumor o por la elaboración de hormonas propias del tejido original. Podemos ver hasta en un 10% de los pacientes oncológicos. Lo importante es que muchas veces estos síndromes paraneoplásicos pueden ser la primera manifestación clínica de cáncer y muchas veces esto retrasa el diagnóstico al no tener ninguna relación con el sitio primario o la localización del cáncer. Puede que estos pacientes sean tratados de forma inadecuada y por lo tanto retardar su diagnóstico y tratamiento. También es importante porque tiene manifestaciones clínicas que pueden complicar la vida o ocasionar la muerte. Además pueden imitar enfermedad metastásica y conllevar a un tratamiento inadecuado. Endocrinopatías son las más frecuentes como síndrome paraneoplásico y entre ellas el síndrome o describir en el diagnóstico histológico de las neoplasias el grado de diferenciación de la célula, que tanto se asemejan al tejido del que se originó. Estos grados de diferenciación pueden ser de bajo grado o de alto grado. Otros pueden mencionarse como bien diferenciado, moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado. Estos criterios varían en cada tumor y su principal importancia es que van a ser un factor pronóstico del comportamiento que puede tener el tumor. Un ejemplo de esto es la gradificación de los carcinomas de colon o los adenocarcinomas. Los criterios para gradificarlo en bien diferenciado o pobremente diferenciado es cuánto forman glándulas o luces en el carcinoma. Entonces tenemos que los bien diferenciados, la mayoría lo que vamos a ver son glándulas neoplásicas infiltrando el tejido. En los pobremente diferenciados no hay formación de glándulas. Lo que vemos son masas de células neoplásicas que van infiltrando el tejido. Por lo tanto, los bien diferenciados van a tener un comportamiento menos agresivo y los pobremente diferenciados van a tener comportamientos más agresivos. La estadificación de los tumores es dar un estadio que se basa en qué tan avanzado estaba el tumor. Se da en base a 3 criterios: el tamaño del tumor, la diseminación a ganglios linfáticos y la metástasis. La estadificación puede ser clínica, radiológica o patológica. La estadificación final generalmente lo da el médico clínico. El médico patólogo da su estadificación en base a lo que recibe en la pieza quirúrgica. Este TNM varía en cada tumor. Generalmente en los órganos sólidos el T es en dependencia de el diámetro mayor del tumor, y cuando se da en órganos como el estómago o colon, que son conductos, el T se va a dar generalmente en el grado de invasión, las capas que tiene la mucosa, ya sea del estómago o del... En cuanto al diagnóstico del cáncer, inicialmente tenemos los métodos que todos conocemos, histológicos y citológicos, es decir, la biopsia con tejido o con citología. Las muestras pueden ser tejido, una biopsia incisional o excisional, una biopsia punch, donde lo que vemos o estudiaremos es el tejido. O pueden ser citología, como las punciones por aguja fina, como se hacen en tiroides o GAN. Un método complementario para el estudio de las neoplasias que ha tenido mucho auge es la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica, lo que hacemos es tratar de mostrar las proteínas de superficie o proteínas propias del tejido a través de
la marcación con cromógeno y luego lo miramos histológicamente. La inmunistoquímica nos sirve para clasificar un tumor pobremente diferenciado. Existen aproximadamente un número infinito de marcadores a nivel de inmunistoquímica. También podemos utilizar la inmunistoquímica para definir el origen de una metástasis. También la inmunistoquímica tiene importancia para la detección de moléculas que sirven para determinar el pronóstico de un cáncer y el tratamiento a dar. Esto es sumamente importante en el carcinoma de mama, donde a toda paciente que se diagnostica con cáncer de mama se le debe de hacer los receptores de estrógeno y progesterona para determinar si la paciente va a recibir tratamiento hormonal, y se le realiza también el ER2. Aquí podemos ver los receptores de estrógeno en un cáncer de mama, receptores de progesterona positivos y el ER2. El ER2, si una paciente está positiva para ER2, va a recibir un tratamiento específico. También dentro de los complementos del diagnóstico de neoplasia está la citometría de flujo. Este es un estudio que generalmente se hace en sangre periférica o en aspirados de médula ósea. También se puede hacer en tejido, y aquí lo que se hace es determinar cuáles son el origen de las células, qué tipo de células son. También hay el estudio de las células tumorales circulantes. Esto lo que se hace es de la sangre periférica buscar el ADN de las células cancerígenas que estemos buscando. Luego tenemos el diagnóstico molecular y citogenético. Actualmente esto es el que más boom ha tenido en cuanto al diagnóstico, manejo y decisión de tratamiento en muchas neoplasias. Uno de los ejemplos en cuanto al uso de del diagnóstico molecular y citogenético se da sobre todo en los linfomas, cuando se hace la búsqueda de la mutación del receptor de célula T para los linfomas T, o la mutación de la cadena pesada de inmunoglobulina o IgH para los linfomas B. Algunos sarcomas también actualmente se diagnostican únicamente si se pueden demostrar sus mutaciones específicas. En cuanto al pronóstico, en muchas neoplasias, si sean positivas o no para determinadas mutaciones, va a determinar cómo va a responder al tratamiento y qué posibilidades hay de recaída, si la recaída es temprana o no. Otra utilidad es en la determinación de la enfermedad mínima residual en las leucemias. También el diagnóstico de la predisposición hereditaria al cáncer. Podemos buscar en personas normales si tienen mutaciones que vayan a favorecer el desarrollo del cáncer. Una de las más conocidas es la herencia relacionada a las mutaciones de los BRCA1 y BRCA2. Estas mutaciones en estos genes están relacionadas al desarrollo de carcinoma familiar de mama, ovario. En cuanto a los marcadores tumorales, estos son proteínas que podemos encontrar a nivel serológico que nos pueden orientar hacia la existencia de un carcinoma o de una neoplasia. Tenemos que estos marcadores pueden ser hormonas secretadas por los tumores. Entre estas tenemos la gonadotropina coriónica humana, que se relaciona a los tumores de testículo y tumores de ovario también. Algunos antígenos oncofetales como la alfa-fetoproteína, que se aumenta en los hepatocarcinomas. Tenemos el antígeno carcinomembranario, que si está aumentado podemos pensar en la existencia de un carcinoma de colon, páncreas, pulmón o estómago. También tenemos algunas inmunoglobulinas que se aumentan en los mielomas múltiples o la gammopatía. El PSA, que se aumenta en el cáncer prostático. También tenemos el CA125 para ovario, el 15-3 para mama, y también tenemos los marcadores de ADN, que son los
tenemos que buscarlos también en sangre. No son específicos, hay otras condiciones no neoplásicas que pueden aumentar estos marcadores tumorales, únicamente sirven para orientar. Son muy útiles en el diagnóstico inicial de las neoplasias. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención. Estamos a la orden para cualquier duda. Recuerden complementar el estudio con la lectura de su libro de texto.